un tiempo muy lejano, muy remoto, en el que el Sáhara, la inmensa planicie desértica, fue un auténtico vergel. Había lagos, había vegetación y una fauna ya extinta convivía con el hombre. Un hombre igual que el de ahora, el Homo sapiens, pero con unas creencias muy distintas. Poco a poco, durante generaciones, a lo largo de siglos, fueron creando una especie de gran catedral paleolítica. Muy diferentes hombres y mujeres acudían a los mismos sitios, y esta es gran parte del misterio, para reflejar sus miedos, sus terrores, sus creencias. Muchos siglos después, andando el tiempo, el hombre moderno, en los años 30, descubre lo que llaman auténtica capilla sixtina de la prehistoria. Ahí vemos extraños individuos que parecen flotar ingrávidos. Ahí vemos hombres de carne y hueso que imploran o que rezan en las alturas ante discos de luz. Ahí vemos en el fondo un cuadro donde cualquiera puede interpretar casi cualquier cosa. En el fondo ahí están los códigos más ocultos del principio del arte. ¿Por qué en ciertas paredes concretas da la impresión de que estos hombres y mujeres que vivieron en el Hogar, en el Tassili, en lo más profundo de lo que hoy conocemos como Argelia, sabían que algunos lugares irradiaban esa magia o que eran membranas donde se podía conectar con ese otro lado en el que ellos creían, y otras eran simple y llanamente piedra muerta? Un equipo de Cuarto Milenio pudo vislumbrar, alucinarse con esas figuras, grabarlas al detalle, incluso tocarlas, poner nuestras manos del siglo XXI sobre ellas. El equipo comandado por Juan G. Vallejo hizo una gran expedición, dura y llena de riesgos, pero mereció la pena. Una de las primeras veces que en España se grababan las figuras míticas de Tassili. Y además, lo más importante, como siempre ocurre en la ruta, hubo auténticas sorpresas. Dicen los nómadas tuareg que por la noche el fuego habla en medio de la inmensidad del desierto. Trae con sus llamas viejas historias que pasaron de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Una época lejana en la que este mar de dunas era un vergel y todo tipo de culturas acudían hasta él buscando en sus montañas lugares sagrados. Miles de años han pasado. Sin embargo, los viejos cronistas reflejaron en sus textos la bravura y la magia del mítico pueblo que habitó estos parajes. Los describían con tatuajes. Lo que pasa es que no se sabe si eran más bien pintado o, digamos, hecho sobre la piel con heridas. También con coletas, con taparrabos, y también a muchos de ellos los describían, curiosamente, de tez blanca, y muchos de ellos rubios y de ojos claros. Eran guerreros muy fieros y, sobre todo, eran notabilísimos jinetes y conductores de carros, grandes conductores de carros. El sur de Argelia es un lugar terrible para vivir. Durante el día, temperaturas que superan los 50 grados. Y por la noche, el termómetro puede llegar en cambio a estar bajo cero. Es un sitio todavía apenas explorado. Las extremas condiciones climáticas y los diferentes conflictos armados que en esta zona se suceden lo han convertido en un mundo no apto para el turismo. Quizás por eso, su sorprendente historia apenas ha sido indagada. Cuarto Milenio, sin embargo, se ha atrevido a llegar hasta aquí en una expedición que nos llevará durante más de 2 semanas hasta el corazón de misterios milenarios. Hace 2000 años que los romanos conquistaron el norte de África, hasta que llegaron aquí, justo al desierto, y llevaron a todos los pueblos que hay en este lugar berber, que significa bárbaro. Los más bravos, los más guerreros de todos ellos son los tuareg. Hoy día quedan muy pocos nómadas, sin embargo hoy hemos tenido la suerte de topar con algunos de ellos. Esta es la casa, la choza de Bahani, nuestro anfitrión, una de las personas que todavía queda, que todavía representa ese espíritu libre de los últimos hombres que habitan el desierto. Esta zona del Sáhara en la que ahora nos encontramos fue hace milenios un vergel similar al que es hoy la sabana africana. Pinturas rupestres o grabados como los que ahora contemplamos, en los que aparecen todo tipo de animales exóticos, así lo atestiguan. El desierto, con el paso del tiempo, fue avanzando sin piedad, y lo que antes fue un oasis lleno de vida,
hoy no es más que un mar de arena y rocas. Sin embargo, de aquel tiempo quedan todavía dibujos extraños hechos con piedras que pueden ser observados desde el cielo, como si sus constructores pretendieran que los dioses los pudieran contemplar desde las estrellas. Para nosotros son tumbas. Son tumbas de nuestros ancestros, porque aquí nosotros, pueblo autóctono de este país, creíamos antes que nuestros antepasados eran gigantes y que construían para sus entierros tumbas enormes para poder meter los cuerpos de los muertos en las tumbas. En cuanto a tumbas, las podemos encontrar de diversos tipos, pero en algunas en las que se ha excavado no se han hallado restos de huesos y su utilización continúa siendo un enigma. Lo único cierto que hay sobre estos círculos concéntricos es que todos ellos miran hacia el este, pero solo en el sur de Argelia, pues en otros puntos del Sáhara podemos ver moscas o boomerangs cuya autoría y significado también se desconoce. Sin embargo, algo que todavía desconcierta a los antropólogos es el profundo sentido animista y mágico que hay entre los tuareg, ya que siendo 100% musulmanes, nadie ha podido acabar con una parte de su cultura que cuando menos es desconcertante. Bueno, los tuaregs no son islamistas, son más bien, es una cultura que es animista. Ellos le dan mucha importancia realmente al entorno. Como tú sabes, hay árboles que son árboles que contienen demonios y que no te puedes poner a tomar bajo la sombra de ese árbol porque ese árbol está encantado, tiene demonios. Ellos dibujan en la arena signos, hacen dibujos en los cuales saben por el tiempo que el siroco va a tardar en llevarse la arena y el dibujo, si aquel viaje que van a hacer va a ser bueno o va a ser malo. O sea, untan a las mujeres con dátiles y ponen los dátiles dentro de una bolsa, entonces los entierran y entonces depende del tiempo que el dátil se pudre o no se pudre, saben si la mujer está embarazada o no está embarazada. Pero si existe en todo el Sáhara un lugar mágico, misterioso y temido a la vez por todas las culturas africanas, ese es sin duda la meseta del Tassili, un macizo montañoso que se eleva más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Esta es la meta de nuestra expedición y para ello nos hemos entrenado, pues no hay otra forma de llegar que la de ir caminando. Sin embargo, antes de la ascensión, nuestros guías y acompañantes preparan un pequeño ritual mágico en el que se ofrece la sangre de un cordero como tributo a los Yenum o demonios, pues ellos habitan según sus tradiciones en estas altas tierras. Hay ciertos lugares que están relacionados, ¿no? En la tradición islámica se suele vincular mucho ruinas o restos de civilizaciones antiguas con los Jinún. De hecho, el mismo profeta del Islam previno en ocasiones, ¿no?, a los hombres acercarse demasiado a ruinas de civilizaciones antiguas, civilizaciones que han desaparecido y han dejado determinados restos físicos, porque en el Islam se considera que son restos impregnados, ¿no?, en muchas ocasiones de la presencia de estos jinn y que de alguna manera, por alguna razón, ellos están más cómodos allí que en otros sitios, ¿no? Este va a ser ahora el destino de la expedición de cuarto milenio. El inhóspito Tassili, repleto de miles de pinturas de extraños seres, que para algunos de nuestros acompañantes no son más que la representación del lado más oscuro de los seres que hay en el otro mundo. Estamos ya a las puertas del mítico Tassili y he de confesarles que se ha cumplido el sueño de un niño. Yo era de los que leía y me maravillaba sobre todo con las ilustraciones del viejo libro del explorador Henry Lott, con aquellos seres extraños, ingrávidos, de cabezas abombadas que miraban desde algún punto del tiempo y el espacio. Un reportaje fascinante, esta es solo la primera parte, y de verdad que me siento emocionado de poder transmitir a tanta gente las maravillas y misterios de Tassili. Pero como digo, estamos solo a las puertas. Esta labor, gracias a todo un equipo, a toda la expedición y sobre todo a Juan G. Vallejo. Buenas noches, compañeros, felicidades. Buenas noches, Iker, muchísimas gracias. Como tú bien has dicho,
Para mí también era un sueño. Sabes que cuando estaba allí hicimos también para nuestro programa hermano, para Milenio 3, una conexión con teléfono satélite para Cadena SER, y para mí ha sido posiblemente, bueno, con diferencia la mayor y la mejor experiencia que he tenido en relación al desierto. Una experiencia maravillosa que además vamos a compartir con muchos amigos, entre ellos con Fernando Rodríguez. Él es biólogo, explorador. Le llaman, en Tassili le llamaban en esa zona, el Targui español, que es lo mismo que Tuareg español. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, bien hallado. Pues muy bien. Me vas a permitir, además, tienes un libro ahí que me gustaría que me pasases. Sí, bueno, porque... este te lo he traído como un obsequio porque sé que tú has sido un amante de este programa que... Soy. Para sí, mí el programa legendario de la historia de la televisión en España. Fernando Rodríguez era su director del Hombre y la Tierra. ¿Qué decir, no? De esta labor, de estos reporteros y del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, al que siempre aquí rendimos sincero homenaje como comunicador sin igual. Es un lugar, Tassili, decíamos acercarnos a las pinturas, pero hay mucho más que las pinturas extrañas, que además se reflejaron en todos aquellos libros raros, vamos a llamarlo así, que hablaban de recuerdos del futuro, Eric von Daniken. Había toda una fiebre, quizá exagerada evidentemente, de que seres de otros mundos habían llegado a puntos concretos de la Tierra, y quizá estas experiencias tan raras grabadas en las cuevas del Tassili, pues bueno, hicieron que las imaginaciones se exacerbasen. Pero cierto es que ahí pasa algo, que ahí ocurrió algo. Un lugar de secretos, las puertas del Tassili, Fernando, un lugar donde se vive la magia. Yo creo que sí, que a mí me parece, por un lado, es muy difícil inclinarse, sobre todo con tanta fantasía de decir son seres extraterrestres que están retratados en las paredes del Tassili. Bueno, parecen seres extraños. En el Tassili y en una zona que se llama Telecteba, donde se dice que fue la madre de todas las batallas de los Tuareg, donde prácticamente se extinguieron porque se reunieron todas las tribus, que todo empezó porque se habían robado unos a otros, el uno le robó una mujer y los otros le robaron no sé qué, y empezaron a juntarse todas las tribus, los de un grupo y los de otro, y decidieron hacer la madre de todas las batallas en Telecteba. Pues ahí se encuentra esa zona espantosa, porque de pronto tú te encuentras con dos cerros que se ven a mucha distancia. Entonces me explicaron los tuareg que me acompañaban que esos cerros son los cientos de miles de personas que hay allí enterrados, cubiertos con piedras, porque no tenían tiempo ni posibilidades para enterrarlos. Y entonces fueron cubriéndolos, y hay dos grandes montañas con dos marcas muy grandes de las dos tribus, que simbolizan ese momento terrible, y esto sucedió aproximadamente a principios del siglo XX, hacia el año 15 o algo así. Entonces fue una zona, es una zona que está cargada, digamos, de extrañas energías, por decirlo suavemente. Yo diría que de energías incluso negativas. Entonces en esa zona yo hice meditación y me pasaron cosas muy raras. Nos lo vas a contar, Fernando, porque antes me encantaría que el público de Cuarto Milenio que te está escuchando atentísimo estaban diciendo, bueno, vemos algunas láminas, gran dios marciano, los cabezas redondas ingrávidos, cosas muy extrañas que incluso Juan G. se quedó muy sorprendido. Quieren verlas, quieren ver esas pinturas, quieren ver qué demonios pintan esos seres de cabeza que parece acristalada, como si fuera una especie de escafandra. Quieren ver esos seres ingrávidos que parece que son orados por otros que no pueden alcanzar sus vuelos. ¿Quieren ver todo eso? Vamos a hacerlo. Acompañados por una cordada de asnos y guiados por un nómada de la tribu Kelmadat, nuestra expedición se adentra en este mundo perdido a través de los cañones del mítico monte Tafillet, el mismo camino por el que ya hace más de 50 años ascendió el arqueólogo francés Henri Lotte, catalogador del mayor muestrario que existe en el mundo de pinturas rupestres. En medio de estos gigantes de piedra, el silencio es tan solo roto por el ruido de nuestros pasos, pues nuestros acompañantes temen a los espíritus de las montañas, a sabiendas de que pueden ser poseídos por alguno de ellos.
Después de 7 horas de interminable caminata, llegamos por fin a la meseta del Tassili, un sitio olvidado durante siglos, que sin embargo fue lugar de culto para infinidad de culturas. Tal y como podemos comprobar en las pinturas rupestres, su estilo es muy diverso, posiblemente porque su manufactura fue realizada por distintos pueblos que vinieron hasta aquí para rendir culto a extraños e incomprensibles dioses. Sobre el por qué este lugar fue tan sagrado, poco o nada sabemos. Podemos encontrar vestigios de arte rupestre por todo el mundo. Pero la diferencia con Tassili es que aquí hay una gran concentración en una sola región. Se encuentran desde los más antiguos, que han sido calificados por los arqueólogos como los más enigmáticos, que representan mensajes incomprensibles para todo el mundo. Se trata del periodo de las cabezas redondas, en el que encontramos personajes misteriosos que no se habían distinguido en los mensajes. Cuando el arqueólogo Henri Lotte calcó estas pinturas, se impresionó sobre todo por algunas de ellas, donde aparecían seres ingrávidos, tocados con una especie de escafandra similar a la que llevan los modernos astronautas. Incluso bautizó a una de ellas como el gran dios marciano, ya que parecía realmente un ser de otro planeta. Nuestra expedición se acercó hasta ella. Sin embargo, para nosotros la gran sorpresa fue descubrir el dibujo que ahora pueden ver con detalle en uno de los sitios menos explorados, la zona de Sefar. La bautizamos como el alienígena. Y la verdad es que jamás en ninguno de nuestros viajes habíamos visto nada parecido. Más impresionados nos quedamos todavía cuando indagamos sobre las leyendas acerca del origen de los tuareg y de los hombres que habitan este desierto. Estuve en la tumba de la princesa Tinginam, tuve ocasión de meterme dentro de la tumba, verlo todo y... la princesa Tinginam es reconocida por los tuaregs como su princesa. Entonces los amenoaks, o sea, los chamanes de los tuaregs, dicen que la princesa Tinginam engendró a los más nobles de los tuaregs con los dioses venidos del cielo. Por eso hay esa importancia entre los tuaregs de la princesa, entre otras cosas también porque las pinturas de Tassili evocan de una forma fantasiosa esa posibilidad de dioses venidos del cielo que engendren a una princesa. Suena a ciencia ficción, pero las leyendas, las pruebas y los dibujos de este mundo olvidado del Tassili nos hacen pensar de una manera clara que en este lugar sagrado para infinidad de culturas sucedió algo realmente inexplicable hace miles de años. Hasta ahora, el terrible clima de este desierto y las guerras no han permitido investigar esta zona con todo lujo de detalles. Aunque es posible que aquí, y en las tradiciones del pueblo tuareg, se encuentren las claves de un sorprendente pasado. Dicen los antropólogos que es una raza muy antigua, su idioma, el tifinam también antiquísimo, y sus costumbres, su modo de afrontar la vida y su modo de afrontar la naturaleza es, tú lo conoces bien, muy peculiar, ¿no? Quizá esa sea parte de la fascinación un poco, porque en estos pueblos quedan todavía las raíces de lo que a lo mejor algún día fuimos y a lo mejor de lo que somos. El sol se oculta de nuevo por el horizonte y ya es hora de marcharnos de este lugar mágico. Nos vamos quizás con muchas más dudas de las que nos hicieron venir hasta esta tierra, pero contentos con el trabajo realizado. Nuestro pasado sigue repleto de misterios, algunos tan increíbles que si un día pudieran confirmarse, cambiarían el concepto que hasta ahora tenemos de nuestra historia. Y es por ello que nos vamos girando la vista atrás, fijándonos en este impresionante océano de arena. Y no podemos más que recordar la frase que una noche dijo un tuareg, junto a la tenue luz de una hoguera. Cuando estés solo por la noche en el desierto, no digas qué silencio. Di, no oigo.
Cuántas palabras extrañas, cuántos lenguajes misteriosos y remotos sonarán en el desierto y no podemos, el hombre moderno no puede oírlos, no puede escucharlos. Desde luego que impresionante lo que hemos visto, un catálogo que parece irreal, que parece fruto del sueño de un chamán, o quién sabe si realmente de seres que existieron en alguna ocasión y que estuvieron compartiendo con los primitivos habitantes de Tassili un punto concreto de la historia jamás contada. Vamos a intentar salir de dudas y se unen a nuestra mesa de misterio, a nuestra mesa de redacción, el punto de vista de la arqueología, encabezada, como no, por Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que además ha presentado recientemente su libro Arqueología de los Dioses. Nacho, bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo estás, Iker? Encantado, como siempre, de que una temporada más estés siempre aquí con nosotros. Por cierto, Arqueología de los Dioses, ¿son dioses lo que dibujaron los primitivos hombres del Tassili en sus cuevas? Pues no lo sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Eso es una de las interpretaciones que se ha dado. Yo precisamente uno de los capítulos está dedicado al gran dios marciano de Henri Lot, que curiosamente fue él el que bautizó con este curioso término la pintura de 6 metros que hemos visto antes en el pequeño corte, ¿no? Él quizás estaba condicionado por la aparición, por esa fiebre de los ovnis que había en la década de los 50 claro. En Francia, ¿no? Y bueno, la descripción que él había oído en la prensa, en algunos documentos, y luego él quiso ver reflejada en algunas pinturas del Tassili, fue el acicate, la chispa de inicio de toda esa tradición que luego Geert von Däniken y otros investigadores han querido señalar el Tassili como el lugar de aterrizaje de seres extraterrestres en la antigüedad. Desde mi punto de vista, ¿qué pueden ser? Las teorías están tan abiertas a cualquier tipo de explicación que incluso en muchas de ellas la especulación, más allá de que sea algo gratuito, pues también es plausible que dé algunas opiniones de trabajo realmente de peso. Solo quedaría el punto de vista de la antropología. Nos visita, como siempre, nuestro querido colaborador, el doctor en antropología, José Luis Cardero. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Impresionante, imagino que tú tendrás una lectura muy especial de esos retratos, esas cabezas sin ojos, esos seres que flotan en el aire como si volasen antiguamente, o quizás es que yo soy muy fantasioso y quiero imaginarme, quiero creer eso, pero ahí están. ¿Tú lo ves de otra forma? ¿Eso significa algún tipo de ritual, algún tipo de ensoñación? Para mí, evidentemente, los que están representados en el Tassili son seres de otro mundo. Y te voy a decir por qué. Sí, efectivamente, son seres de otro mundo porque las paredes sobre las cuales esos seres están representados fueron considerados por los chamanes desde el Paleolítico como la puerta de entrada a otro mundo. Es decir, la pared es como una especie de membrana de roca que da lugar a ese mundo de los espíritus, de los animales espíritus o de los dioses, que de la pared salen hacia nuestro mundo. Es decir, independientemente de que la hipótesis de seres extraterrestres que llegaron a nuestro mundo hace 8.000, 9.000 o 10.000 años sea una hipótesis muy atractiva y que no hay que descartar en absoluto, porque efectivamente puede ser así, hay una cosa que me llama la atención, es la persistencia. Es decir, nosotros les llamamos astronautas, Henri Lot le llamó astronauta, el gran dios marciano, porque efectivamente él sabía reconocer a un astronauta. Si nosotros llevásemos estas pinturas, por ejemplo, al tiempo de Mozart, pues no le llamarían astronautas, porque el tiempo de Mozart no tenían ese icono de nuestra cultura como tales astronautas. Le llamarían probablemente demonios, o le llamarían probablemente seres angélicos, o le llamarían de cualquier otra manera, pero no astronautas. Nosotros sabemos reconocer ya a los astronautas, porque los hemos visto, porque los tenemos en nuestra cultura. Esa persistencia de esos iconos es lo que a mí me llama la atención, sobre todo, ¿no? Y sobre todo, desde luego, reconocer que son seres de otro mundo, como son, por ejemplo, los seres de Kimberley en Australia, que representan esas figuras oblongas, cubiertas como una especie de escafandra, con unos cascos, con unos grandes ojos, que están representados un poco por todo el mundo. Le llaman los indios dakotas de Norteamérica el pueblo sagrado, de Holy People. Y Juanje, y a nivel ya de las emociones, cuando tú, que como yo tantas veces, y como Nacho, y como todos los que estamos aquí, nos hemos emocionado con las pinturas de Henri Lot, yo pude ver algunos calcos, no estar allí, pero en el Museo del Hombre de París, esos calcos, bueno, que dicen algunos que hicieron algún destrozo, otros que las conservaron, bueno, en fin, polémicas aparte. Lo cierto y verdad es que, ¿qué se siente cuando uno está, por ejemplo, delante del gran dios marciano o de ese ser ingrávido que tenemos ahí? Hombre, simplemente que estoy contemplando el puro y duro misterio. Ten en cuenta que vamos aquí a hablar a lo mejor 40 minutos entre reportajes sobre este tema y podríamos seguir hablando horas y horas. No hemos mencionado, por ejemplo, que aparece escritura antigua en esas pinturas rupestres y que a lo mejor esa escritura, que nunca jamás se ha datado al 100%, es la escritura más antigua de la humanidad, que pudiera ser perfectamente. Luego también, como bien decía José Luis Cardero, el ver cómo se repite esto en otros lugares. Yo he trabajado mucho en América Latina, en el Amazonas, y he visto pinturas similares. ¿Y por qué siempre ese mito? Y lo que se siente allí
Pues sinceramente, que cuando estás en medio del desierto, en medio de la nada, cuando está atardeciendo y ves que estás en medio de un mar de arena y vuelves a ver otra vez estos seres extraños que te desafían, y en este caso pues en Yavaren solamente hay más de 5.000 dibujos, más de 5.000. Yavaren, los gigantes. Solamente en Yavaren hay 5.000 dibujos, en el Tassili más de 20.000, se calcula porque no se sabe a ciencia cierta exactamente el número de pinturas. Entonces cuando estás en medio de ese mar de arena rodeado de esas miles de figuras que te desafían desde hace miles de años y te siguen mirando, es un sentimiento increíble, es lo que te hace sentir precisamente en esa inmensidad cada vez que eres menos y cada vez que es un poco de nada, ¿no? Porque no entiendes realmente qué es lo que tienes delante. Me parece fascinante. Nacho, la hipótesis oficial a día de hoy, siglo XXI, la ciencia arqueológica, ¿cómo ha catalogado estos seres tan raros del Tassili? Como representaciones de divinidades, de escenas que hoy se nos escapan un poco de nuestra mentalidad. También hay que tener otro detalle en cuenta, es que hoy es cierto que vemos un enorme mar de arena, pero hace 10.000 años toda aquella zona era un auténtico vergel, no solamente la zona del Tassili, sino toda la cornisa norafricana. Hay algunas, quizás las pinturas más conocidas son las del Tassili, ¿no? Quizás tienen esa belleza intrínseca que las hace las más conocidas, las más populares, pero hay otras en Libia, en el desierto líbico de Egipto, en Gif al-Kabir, por ejemplo la famosísima Cueva de los Nadadores, que inspiró la película El paciente inglés, ¿no? En donde aparecen precisamente eso, nadadores nadando en una de las lagunas que hace miles de años, hace unos 10.000 años, 8.000 años, existía en esta zona, y que también generaron una serie de fauna, de animales, de plantas hoy totalmente desaparecidos, que también pudieron haber instigado, pudieron haber un poco hacer despertar la imaginación de los habitantes de esos lugares para pintar las representaciones que podemos ver en las paredes. Me vais a permitir llegar a un inciso porque hemos podido entrevistar a Jorge Blasque, uno de los autores de un libro pequeño en tamaño pero grande en su innovación. Se llamaba Los dioses del Tassili, una de las primeras expediciones españolas al Tassili. Ellos descubrían, por supuesto siempre hablamos entre comillas, fotografiaban algo que no aparecía en los catálogos iniciales y que es muy sorprendente y que tenemos ahí reflejado en una lámina. Lo llamaron el rapto, algunos incluso la abducción. Claro, hablamos de la fiebre de la época de los ovnis, pero cuando menos sugerente. Unas mujeres, algunas parecen embarazadas o con el vientre un tanto hinchado, son obligados en fila india a penetrar en una especie de agujero, de esfera, por un ser muy raro que está tocado también con una escafandra algo más oscura y una especie de gran cola. Mucha gente vio aquí un rapto en la antigüedad extrañísimo. Yo no sé, José Luis, si en otros lugares también se repite esta escena. Seres extraños llegan y se llevan a las mujeres. Claro, esto dio un sinfín de teorías e hizo correr ríos de tinta. Bueno, sin ir más lejos, en nuestro propio Génesis existe la leyenda, por decirlo de alguna manera, que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas de los hombres, se prendaron de ellas y descendieron y tuvieron hijos con ellas, ¿no? Incluso en algunos de los libros apócrifos, como en el libro de Enoch, por ejemplo, se relata esto de una manera muy curiosa, porque parece que es como una especie de juramentación o de reunión de unos 600 dioses, así, o hijos de Dios, que así se les llama concretamente, para descender a la tierra y tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres a las que encontraban hermosas. Eso lo dice textualmente el libro de Enoch. Es más, existen en los textos sumerios. En los textos sumerios existen descripciones de que los dioses descienden a la tierra para unirse con los hombres. Y dicen que la raza humana fue creada para servir a los dioses. Es decir, que como si los seres humanos fueran una especie de experimento genético que los dioses hicieron para librarse ellos mismos de sus trabajos más penosos, ¿no? Aquí hemos hablado, Fernando, de lugares de poder muchas veces, por determinadas circunstancias, y parece que ahí confluían un sinfín de generaciones en milenios para pintar solo sobre ese lugar. Y tú incluso ahondabas en una cosa más personal pero interesantísima, que es las sensaciones, la energía, experiencias vividas allí junto a estas pinturas. Sí, si tú dejas aparte un poco nuestros prejuicios civilizados y sabes penetrar en la naturaleza, abriendo, digamos, más el corazón y nuestro primitivismo ancestral, entonces empiezas a recibir otras cosas, empiezas a tener otros sentimientos. Para eso tienes que saber integrarte en la propia naturaleza, tienes que tener unas ciertas condiciones de meditación para poderte abrir.
ser sencillo. Y cuando te abres, Fernando, con esas enseñanzas, ¿se oye algo? ¿Es el lenguaje que otros no pueden escuchar en el Tassili? Sí, a veces se ven cosas, unas veces terribles y otras veces impresionantes, ¿no? En la zona de Telecteva, que está entre Tamanrasset y Janet, ahí hay el lugar de la madre de todas las batallas de los tuareg, donde murieron cientos de miles de tuareg. Ahí yo medité en una noche, separado del grupo de tuareg que estaban conmigo en el desierto, y tuve unas extrañísimas visiones, sensaciones, incluso me pasó algo realmente sorprendente. Yo estaba solo encima de una duna y de pronto oí pasos. Pensé que era alguno de los que venían conmigo y resultó que no, pero las huellas estaban en la arena. Alrededor mío. Luego un escorpión blanco, a la mañana estaba al lado de mi cuerpo, en el saco de dormir. A mí me gusta mucho dormir separado del grupo. Hago un hoyo en la arena, que es la mejor cama que yo he encontrado, no hay nada que me parezca mejor que la arena del desierto para dormir. Y a la mañana siguiente me encuentro un escorpión blanco que tengo fotografiado, lo cojo con los dedos, le hago fotos yo mismo con la cámara, lo dejo otra vez en el suelo y el escorpión blanco me sigue por donde yo voy. Yo voy descalzo sobre la arena y él se pega suavemente a mi pie, sin ninguna, con la cola siempre hacia atrás, nunca con intención de hacerme daño, ¿no? Todas esas cosas dices, bueno, son casualidades, no tiene importancia, pero cuando, primero con mis años y después con los largos recorridos que he hecho por el mundo, pues tener toda una serie de sensaciones de ese tipo, pues son realmente sorprendentes. José Luis Cardero, compañero, yo creo que has hecho una perfecta definición de que la pared era el espejo hacia otro mundo prácticamente, un viaje hacia las sombras. Todo esto en el fondo nos reconcilia con ese tema que tú tanto has investigado, los dioses oscuros están ahí otra vez, ¿eh? Sí, efectivamente, porque me acuerdo de los especialistas que se dedican a estudiar, por ejemplo, un tema tan complicado, que hay tan pocos datos, tan poco que asir, ¿no? Como es, por ejemplo, el chamanismo en el Paleolítico, hace 30, 40, 50.000 años. Esas personas que, como especialistas, dibujaron cuevas como la de Altamira, auténticas maravillas como, por ejemplo, Lascaux en Francia, o unas cosas comparables a las que estamos viendo, ¿no? Y yo me acuerdo que estos dos especialistas decían que estas personas primero palpaban la roca y trataban de extraer con sus manos, después de conseguir un estado alterado de conciencia a través del ayuno y a través de una serie de prácticas que ellos hacían, trataban de extraer con sus manos el contorno de las figuras. Es decir, las figuras que posteriormente iban a ser dibujadas, primero ellos las veían, por decirlo de alguna manera, con sus manos. Y quizás me parece a mí que podría ser también el caso de lo que nos está ocupando ahora, ¿no? Las captaban de alguna Es decir, forma. ellos captaban esas energías a través de esa pared que para ellos era como una, no era una roca fija e inamovible, sino a través de las grietas de la pared surgían los espíritus. Y entonces ellos primero los captaban con sus manos, los captaban con todo su cuerpo y posteriormente los dibujaban para que pudiesen ser vistos por los demás. Que nos hemos acercado a un lugar de poder, a la última frontera, a uno de los desiertos más inhóspitos llenos de secretos. Y tenemos que agradecer este primer viaje. Hablaremos mucho más de misterios de la antigüedad, de pinturas, de lo que fuimos, quizás reflejado ahí en esas acolchadas paredes de roca, si se permite la palabra. Lo hicimos con Juan G. Vallejo, gracias compañero. Muchas gracias, sí que ha sido para mí un placer vivir esta aventura y poder contarla. Y para nosotros disfrutarla con la emoción viva, como decía Fernando, del hombre primitivo, del corazón primitivo y primigenio. Nacho Ares, gracias siempre por esa lupa analítica y siempre sincera de la arqueología. Gracias compañero. Gracias a vosotros. José Luis Cardero, como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de ese espejo que en el fondo está ahí, aunque algunos no queremos verlo, pero está ahí presente, llamándonos como ese dios de Sefar con los brazos abiertos. Y Fernando Rodríguez, explorador, biólogo,
subdirector en su tiempo del mítico El hombre y la tierra. Gracias por humanamente contarnos experiencias muy personales que nos hacen crear con mayor definición ese puzzle maravilloso que habéis tenido la fortuna vosotros de visitar. Gracias y te espero próximamente en Cuarto Milenio. Muchas gracias a ti y gracias por tu invitación. Gracias a todos, compañeros. Menudo viaje. Quedémonos con escenas de esos hombres de cabeza redonda, de esos chamanes, de esos dioses o demonios, de esos enviados del cielo, de esos enviados del cerebro, de las profundidades, quién sabe, que desde luego tienen un mensaje, un lenguaje que quizá hemos olvidado y ya no sabemos leer. Vamos ahora con otra de esas expediciones de Cuarto Milenio, expedición internacional en busca de un lugar con secretos y misterios, en este caso arqueológicos, porque yo creo que no hay disciplina que más luz esté arrojando sobre precisamente las áreas más oscuras del hombre antiguo. Estamos ante uno de los problemas históricos más graves, más sorprendentes, más inquietantes, más desafiantes. Y esto no lo digo yo, que en el fondo soy un aprendiz y un curioso, sino que lo dicen, como van a comprobar, los máximos especialistas en la materia, como el catedrático Rivera Dorado, que estuvo aquí. Los mayas, del siglo X, una cultura que llegó a poseer una tecnología que casi parecía ciencia ficción en aquel tiempo. Un calendario que dicen que todavía es más preciso que el que usamos ahora nosotros. Esa cultura que miraba las estrellas, que a la vez, en ese contraste curioso, sacrificaba a hombres, mujeres y niños. Esa cultura desapareció de la noche a la mañana. Pero esto no es un cuento. Algunos investigadores hablan del colapso de los mayas. En unas horas muy precisas, todas las gigantescas ciudadelas mayas, construidas con ese primor, con esa forma de hacer las cosas que era inalcanzable para otras civilizaciones, desaparecieron. Se marcharon, cogieron sus cosas y se marcharon. Pero es que no nos dejaron ni sus esqueletos, ni sus máscaras, ni sus conocimientos, ni sus códices, ni las pistas de por qué se marcharon. Las investigaciones continúan, son muy recientes. No hay cataclismos, no hay inundaciones, no hay sequías. Nada. Una desaparición en mitad de la historia, la extinción de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la Tierra. ¿Qué pasó con los mayas? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué simplemente se esfumaron de la historia? Su nombre ya se ha olvidado, pero su fastuosa obra corona una selva todavía repleta de misterios. Jikim Chan Kabil fue un viejo rey cuyo nombre apenas se puede encontrar en los libros de historia y, sin embargo, creó una de las pirámides más altas del mundo. Entre los habitantes de Tikal, ciudad maya del norte de Guatemala, hasta la que nos hemos desplazado, este monarca era conocido hace siglos por el nombre de El Primer Sol del Cielo. Uno de tantos reyes que dejó aquí una impronta que ha tenido la capacidad de traspasar todas las barreras del tiempo. Solo la ciudad de Tikal está en medio de 576 kilómetros cuadrados de bosque. Imagine eso, vivir aquí, estar aquí, no solo la paz que transmite, sino la grandeza que permite a uno como historiador, le permite poder estar acá y estar pensando constantemente en cómo lograron esto. Y esto es definitivamente mágico. Pero para integrarnos realmente en todos los misterios del mundo maya, no sirve tan solo contemplar las ruinas de sus maravillosas ciudades ocultas en el corazón de la jungla. Por eso, nos hemos desplazado hasta el lago Atitlán, un auténtico vergel donde conviven diferentes comunidades indígenas descendientes directos de los mayas. Aquí, rodeados de gigantescos volcanes, siguen existiendo chamanes que guardan en sus cánticos los mismos sortilegios que antaño dominaron la selva. De personas que a través de espíritu, de magia negra, pues utilizan eso y se transforman en cualquier tipo de animal, ¿verdad? Como un gato, un perro o un cerdo o hasta un caballo, pues, y salen de noche. Pero no son gente buena, ¿verdad? Porque hacen eso con tal de hacerle daño a otra persona, ¿verdad?
Acompañados por miembros de la etnia Sudduil, nos introducimos en un rito prohibido durante siglos, una ceremonia que nos conecta con los poderes ocultos de la naturaleza. Todos los conjuros se hacen en un idioma incomprensible para nosotros. El Maximón, el semidios de madera que ahora tenemos delante, fuma y bebe alcohol a la vez que escucha nuestras súplicas. A su alrededor se dice que han sucedido infinidad de milagros, y las gentes de Santiago Atitlán lo veneran y lo protegen incluso con su vida si fuera necesario, convencido de que sus poderes conectan directamente con un más allá incomprensible para el viajero. En el caso, cuando las personas están enfermos, lo que hace Maximón es que le da indicaciones al sacerdote maya a través del sueño, de qué tipo de medicina le tiene que dar a esa persona, qué dosis y en qué parte lo puede encontrar, al fondo del volcán San Pedro, en el Tolimán o en cualquier parte del lago. Se pueden contar por miles los peregrinos que acuden hasta el lago Atitlán, buscando los viejos enigmas de los mayas convertidos en magia por estas latitudes. Uno de los lugares más ocultos es sin duda la montaña sagrada de Pascalabaj, donde infinidad de indígenas acuden para pedir a sus viejos dioses todo tipo de milagros. Aquí existe recelo hacia los extranjeros, no siendo bien vistos por las prohibiciones que durante mucho tiempo impusieron los conquistadores. Sin embargo, nadie pudo acabar con los fundamentos de esta extraña religión. Entonces ellos construyeron un templo en ese tiempo y luego lo bautizaron por el nombre Abaj. Abaj para nosotros, que es un dios del hombre y el dios de la mujer, la fertilidad y la lluvia. Eso significa Abaj para la gente maya, los quichés. En el año del 1540 llegaron los católicos en ese tiempo, destruyeron el templo maya y construyeron una iglesia católica sobre el templo maya. Y ahora la gente maya sigue adorando la presencia del dios maya en ese lugar, pero ya no está en ese lugar, no, que ahora ya está aquí arriba, donde vimos a Pascalabaj. En nuestro afán por entender la cultura de estas gentes, dejamos incluso que el chamán nos lea el futuro a través de semillas de frijol. Pero en lo que puede parecer un acto banal, se esconde un conocimiento ancestral desconcertante. Los mayas crearon el calendario más perfecto de todos cuantos se conocen y todavía conocen sus secretos. Para ellos, en el devenir de los días, se esconde no solo nuestro futuro, sino también el de toda la humanidad. Los mayas consideraban que el tiempo es cíclico y que un periodo de tiempo tiene su inicio y su final, pero este final no es más que el inicio de otro periodo. Entonces, justamente el mundo habría empezado en el 3114, la cuenta larga registra toda la temporalidad hasta el 2012 de nuestro conteo gregoriano, ¿verdad? Y entonces aquí lo que ocurre es que empieza un nuevo sol, empieza un nuevo mundo. Para muchos, el fin del mundo será el 21 de diciembre del año 2012. Aunque para los descendientes de los mayas, lo que se producirá es un cambio en la Tierra que provocará que todos tengamos que adaptarnos a las nuevas condiciones que surgirán en el planeta. Uno de tantos misterios que esta cultura nos legó y que intentaremos comprender en el resto de nuestra expedición por este auténtico mundo olvidado. Yo creo que no nos equivocábamos al hablar de esa tremenda fuerza iconográfica que tienen las ruinas mayas en mitad de esas selvas tan frondosas. Contrasta, por ejemplo, con otras pirámides, ¿no?, de Egipto. Habría que preguntar por qué esa forma, ¿no? ¿Por qué la pirámide, recorriendo tantos miles de kilómetros aparentemente inconexos? Bueno, yo recuerdo que hace unos meses tuvimos una intervención, voy a decirlo así, del máximo especialista en cultura maya que hay en este país, y desde entonces hasta ahora no dejan de llegar preguntas, algunas cifradas pues con ese número, ¿no?, un poco maldito, extraño, 2012. Cientos de preguntas sobre el 2012. Así que, hablando del mundo maya, que es su especialidad, vamos a recibir a don Miguel Rivera Dorado. Esta es su última obra, estas anotaciones sobre el Popol Vuh, relato maya del origen del mundo y de la vida.
que nos dio una lección magistral y que hoy nos va seguro a resolver muchas incógnitas. Don Miguel, bienvenido, un placer tenerte aquí otra vez. Gracias. Bueno, hemos visto unas imágenes llenas de fuerza y la primera pregunta tiene que ser esa. ¿Por qué la pirámide? ¿Por qué esta forma, no? Nos puede llamar a extrañeza que, por ejemplo, los egipcios, los mayas, otros puntos del mundo, en la más remota antigüedad, decidieron no hacer otra cosa sino pirámides. Hay un secreto ahí. Bueno, la pirámide realmente es una montaña, es una montaña sagrada. Es la reproducción de lo que es en muchísimas mitologías la montaña del origen, la primera tierra que emerge de los océanos primigenios, ¿no?, originales. Entonces realmente es una construcción artificial que imita una montaña. Pero dicho esto, la pirámide tiene muchísimas facetas, porque en el caso, por ejemplo, maya, la pirámide es fundamentalmente, fíjate, un recurso escenográfico. Lo que la pirámide busca sobre todo es el impacto visual en aquellas personas que se concentraban en los centros ceremoniales, en las ciudades mayas. Es un recurso escenográfico, es un símbolo monumental, gigantesco, un símbolo religioso, un símbolo político, y además de eso tiene una función concreta, es un templo y es una tumba. Entonces todo eso, más es un observatorio astronómico y además incluso es el lugar desde el cual se puede defender una población caso de asedio. Bueno, y hay que decirlo, está en plena eclosión el fenómeno de Indiana Jones, de Harrison Ford. ¿Quién quiere a Harrison Ford cuando tenemos a nuestro compañero Juan G. Vallejo, que lo ha pasado bien y lo ha pasado mal, y luego lo va a explicar, porque estas expediciones pueden quedar muy bucólicas, pero luego, cuidado, hay otra cara también. Juan G., bienvenido, amigo. Muchas gracias, Iker, ¿cómo estás? Digo que lo has pasado bien o lo has pasado mal porque también has tenido tus encontronazos con la fauna autóctona que existe y que nos da una muestra también de que, claro, de que eso está vivo, de que no es tan desolado como los desiertos que conocemos de Egipto, otros lugares. Allí la naturaleza está luchando contra la piedra todavía. Hombre, la selva es un entorno hostil. Ten en cuenta que es una zona donde hay malaria y dengue, y quizás el enemigo más pequeño en el fondo es el más osado y al que más hay que temerle. Yo en este caso, bueno, lo que me pasó fue entrando en la zona de Mundo Perdido, en la parte más antigua de Tikal, para ver cómo era una pirámide, que no son como las vemos ahora, estaban encaladas, estucadas, todas de blanco, y para que impresionaran más al viajero y a las personas que vivían ahí, estaban pintadas de rojo, con una gran cantidad de glifos y de escritura maya, también figuras. Como de rojo, ejemplo, como en Egipto, qué curioso. Sí, pero rojo, un rojo sangre. Mucho más intenso. Más intenso, un rojo ocre, y luego los glifos están dibujados en negro. Y luego también la parte de abajo de la pirámide, que es la que se ve, ten en cuenta que las pirámides se rehacían cada 20 o cada 52 años, en función del calendario religioso maya. Y yo por eso tuve que profundizar en uno de los túneles que hicieron los arqueólogos, como se ve en el reportaje. Profundizo uno de los túneles y entonces, bueno, pues viendo cómo era la escalera principal, que era roja, como te digo, con estos glifos, pues en el recoveco después de esta entrada principal de la pirámide, pues me estaba grabando Marcos Macarro, el cámara, y había un pequeño lagartito, un lagarto escorpión, que nos pareció bonito para fotografiarlo justo al lado mío, hasta que efectivamente el lagarto escorpión, que le paso hasta el dedo por delante de la boca, como un inconsciente que me fui en ese instante, y resulta que, bueno, pues el guía que entraba con nosotros me dijo: tenga usted cuidado que la picadura, no sé si puede ser mortal o no, pero es muy venenoso. Ahí es cuando con el machete le quiero quitar, y entonces tremenda escena. Me atacó, casi tiro a Marcos Macarro, y no, ahí es cuando me ataca, efectivamente, y yo me voy para atrás porque posiblemente no me hubiera hecho nada, pero si me muerde, pues bueno, la frase del guía que vamos a escuchar creo que es: son tan bonitos pero mortales. Son bonitos pero mortales, él lo dice así. Sí. También imagino que también hay mucha leyenda, ¿no? Entonces, pero lo que está claro, Miguel, es que esto está vivo, es decir, que hay unas ruinas que tenían una misión que has comentado perfectamente, ¿no? Iconográfica y en medio, por eso quizás nos siguen sorprendiendo, ¿verdad? Tanto tiempo después. Ya no tienen esos colores, pero siguen llamándonos. Y hemos visto algunas ceremonias extrañas para nosotros, en las que ha intervenido Juan G. Vallejo. Sigue vivo en el mundo maya, en lo que puede quedar del mundo maya, que no sé si tiene que ver con el mundo maya real y auténtico anterior, este mundo de los espíritus, de las presencias. Claro, fíjate que lo que hemos visto en el documental tiene que ver con el altiplano de Guatemala, altiplano de Chiapas, pero es que en las tierras bajas, es decir, en plena selva maya, cerca de las ruinas, se siguen practicando rituales prehispánicos
similares o, digamos, relacionados a estos que hemos visto en el altiplano. Es decir, que las ruinas siguen vivas en el sentido en que todavía son la referencia para muchos indígenas mayas actuales, ¿verdad? Que se sienten identificados con ellas, que se sienten descendientes de los que las construyeron. Juanje, en ese ritual casi privado que hemos visto y que estamos viendo, ¿qué hacen? Digamos, ¿cuál es la forma de proceder, ¿no? Parece que hay siempre una lectura del futuro, ¿no? Pascal Abach, que es la otra zona donde yo he estado, bueno, pues ahí se encontró un dios, que era el dios Abach, que no era más que una roca con forma humana, que los sacerdotes mayas interpretaron como un dios. Entonces ahí crean un templo que es destruido por los españoles y se hace la iglesia del actual Chichicastenango. Entonces parece que una réplica de esa piedra la suben arriba al monte de Pascal Abach, que está a unos 5 kilómetros de Chichicastenango, y es una zona mucho más, de rituales mucho más privados indígenas, ¿no? De toda esa zona, como decía el doctor Rivera, del altiplano, y donde realmente, bueno, pues se hacen lecturas de fuego, que es una cosa que yo nunca había visto. Echan alcohol y una serie de sustancias y inciensos, y entonces ahí sí leían el fuego para adivinar el futuro. Aparte de que hacen limpiezas espirituales o, pues simplemente, pues como te decía antes, le piden por sus cosechas, su vida y todo eso. Y es un ritual maya mucho más alejado de la zona turística que lo que es en vamos a hablar, si os parece, de esas otras presencias también, pero mucha gente estará esperando conceptos tan claros como verdad o leyenda en las calaveras de cristal, 2012, astronomía en la antigüedad, en fin, un sinfín de piezas del gran puzzle tan en boga ahora mismo, ¿no?, del mundo maya. Así que vamos a analizarlo, pero si te parece, Juanje, vamos a ver por dentro esas impresionantes, maravillosas ruinas de Tikal. Tikal duerme inmersa en el sueño eterno para el que la diseñaron sus anónimos creadores. Es muy posible que en esta ciudad llegaran a vivir hasta 150.000 almas. En las prospecciones que se han hecho en la actualidad, se han descubierto hasta más de 3.000 estructuras diferentes, y lo que contemplamos ahora no son más que las partes que han sido rescatadas a la selva. No más de un 10% de lo que esta urbe fue antaño. Tikal nace con una estructura que es la más temprana conocida hasta ahora, 750 antes de Jesucristo. Se encuentra en la parte inferior de lo que es el complejo de observación astronómica en Mundo Perdido. Posterior a ello ya empieza su desarrollo en dos áreas específicas, que es Mundo Perdido por un lado y acá donde nos encontramos ahorita, Acrópolis Norte, que era la necrópolis de los gobernantes de este periodo preclásico. Nada aquí, como en el resto del mundo maya, está hecho por casualidad. Las pirámides y los cientos de templos marcan en sus estructuras y adornos el paso del tiempo y los secretos que se dieron en el pasado y que acontecerán en el futuro. Un código hasta ahora ilegible para los arqueólogos que no cejan en su estudio. En casi en todas las ciudades mayas, por pequeñas que sean, existe un complejo arquitectónico que consiste en una plataforma larga al este, al rumbo este, y una pirámide al oeste, desde la cual tal vez ya no se realizaban las observaciones, pero se conmemoraban las observaciones. Y Tikal tiene uno de esos complejos, los más importantes que existen en el mundo maya y que ahora conocemos como la zona de Mundo Perdido. Mundo Perdido originalmente es un enorme observatorio para la astronomía. La astronomía maya fue tan perfecta que incluso a través de la observación de las estrellas fueron capaces de medir hasta el tiempo de la duración del año de Venus, los días exactos en que nuestro planeta vecino le da la vuelta al Sol, 584. Sin embargo, parte de sus increíbles conocimientos apenas se han descifrado, pues su escritura resulta todavía para nosotros prácticamente incomprensible. Obviamente, como las demás culturas en el mundo, conocieron el movimiento estelar y conocieron el movimiento del Sol, pero a una exactitud bastante grande. Incluso el calendario maya tiene una variación de horas, mientras el calendario que utilizamos en la actualidad tiene una variación de un día cada 4 años. En cambio, entonces podemos observar que es bastante exacto el calendario de ellos. Y la observación tanto de las estrellas como del Sol fue primordial para su desarrollo.
La otra obsesión de los mayas, además del control del tiempo, fue la de buscar y obtener jade, piedras semipreciosas de color verde ocultas en rincones alejados de la selva. Es por eso que crearon una casi infinita red de caminos por un imperio que abarcó 320.000 kilómetros cuadrados. Un territorio en algunos lugares muy poco explorado que guarda todavía infinidad de misterios. Hoy Tikal duerme un sueño de más de 1000 años que fue la época en la que fue abandonada. El lugar en el que estoy ahora es la pirámide del rey Yiquín, la pirámide más alta del mundo maya. Estoy exactamente ahora a algo más de 70 metros de altura. Por eso detrás mía se ve el dosel de una selva que se pierde casi en el infinito. El sitio en el que estoy ahora es el lugar en el que mayor número de excavaciones se están haciendo por parte de los arqueólogos. Y es que los tesoros que guarda este templo son todavía un misterio por desvelar. En Tikal hemos tenido la fortuna de poder penetrar hasta las entrañas de la vieja ciudad. Túneles excavados por los arqueólogos para poder contemplar cómo eran antaño sus desconcertantes pirámides. Entre ratas y tarántulas, nos desplazamos para ver el color vivo rojo del estuco y los misteriosos glifos que cubrían estos edificios. Quizás en ellos se oculte la verdad de un pueblo que surgió de la nada para ser más tarde engullido por una fabulosa selva. Una cultura que, sin embargo, como hemos podido comprobar, sigue viva, manteniendo a través de los siglos la misma magia que la hizo especial hace milenios. Desde luego que viendo estas imágenes nos damos cuenta de que no hay tanto trecho entre la ficción de la cinematografía y la realidad. Estos lugares son tremendamente evocadores. Expediciones a la antigua usanza. Y quién mejor que el profesor Miguel Rivera Dorado para desfacernos, ¿no?, alguna cuestión y algunos entuertos interesantísimos. Por ejemplo, profesor, ¿tan buenos astrónomos realmente o también un mito que se ha ido exagerando? Todo esto cumplía la misión de observar las estrellas y eran tan buenos científicos primitivos estos hombres. Sí, lo eran, indudablemente. Yo diría que dentro de la arqueoastronomía americana, los mejores. Y verdaderamente en una época en que en Europa, estoy hablando del siglo VII, del siglo VIII, ¿verdad?, de nuestra era, en que en Europa todavía pues había problemas en cálculos aritméticos, en observaciones de la atmósfera, etcétera, ellos habían logrado con una precisión asombrosa medir, por ejemplo, la revolución sinódica de la Tierra. Es decir, el año trópico. Están mucho más avanzados que el resto de las culturas. Manejaban el cero en sus cálculos, ¿verdad?, cuando en Europa todavía se calculaba con números romanos, de manera que muy avanzados, una astronomía excelente, y hay además tratados astronómicos precolombinos, ¿verdad?, donde se puede, ahora que ya los jeroglíficos prácticamente, falta un poco todavía, pero prácticamente ya están descifrados, pues ahora podemos leer los códices, lo que llamamos códices, los libros mayas que se han conservado, el llamado Códice de Dresde, el de Madrid y el de París, y hay estudios ahí astronómicos de una calidad, sobre todo en el de Dresde, de una calidad extraordinaria. ¿Y eso? Se miden lunaciones, se mide el año, se miden eclipses, se pronostican eclipses muy buenos. Una pregunta doble. De este lugar, ¿cuál es la imagen que se ha quedado prendada en tu memoria, Juan Ángel? Estar en ese espacio tan sagrado y tan extraño al mismo tiempo, ¿no? Hombre, yo hay varias. Primero las pirámides por una cosa, porque las pirámides, los arqueólogos así le llaman la G1, la G2, la G3, pero tienen nombre y apellido. Está realmente la pirámide del jaguar, la pirámide de la serpiente bicéfala, la serpiente de dos cabezas, la pirámide de los mascarones. O sea, pirámides que tienen un simbolismo que realmente cada rey hacía una, como decía el doctor, como templo, como lugar en el que sería enterrado, pero tienen un simbolismo que todavía está completamente oculto. Ten en cuenta que el mundo maya realmente tiene una magia que vemos en estos rituales que hemos visto, y por ejemplo en esto que tengo delante, ellos hicieron un imperio de 320.000 kilómetros cuadrados buscando que era su oro. Esto es un hacha de jade, esta es auténtica, tiene, calculo, unos 1000 años, y bueno, pues el jade era su oro verde, era la piedra que se le ponía a los reyes para que pudieran viajar al más allá, al Xibalbá, a ese inframundo para poder renacer. Y buscando esto, pues hicieron una red de caminos que, bueno, hizo que conquistaran media Centroamérica, ¿no? Miguel, ¿y tu lugar, el lugar preciso que recomendarías, ese lugar de poder, ¿no?, ese lugar inolvidable para ti? ¿En todo el área maya?
Eso es muy difícil. Si quieres, circunscribimos esta zona de las pirámides. Hay dos sitios en los que me he sentido profundamente emocionado. Dos. Uno ha sido en el cuadrángulo de las monjas de Uxmal. Yo recomendaría a los que vayan a Uxmal, que está en el norte de Yucatán, a los que vayan allí que visiten las ruinas nada más amanecer, justo a primera hora, cuando todavía no hay muchos turistas y cuando además hay una cierta neblina, ¿verdad?, que las rodea, las abraza, les da calor. Entonces, pues uno llega por detrás, se entra en el sitio, en la zona arqueológica por detrás del cuadrángulo de las monjas y de pronto se encuentra con esa belleza sublime que es esos 4 edificios, que son 4 en torno a un patio, ¿verdad? Ese es un momento. El otro momento, por supuesto, ha sido cuando descendí a la tumba del rey Hanap Pakal en Palenque, la primera gran tumba maya que se descubrió, que llevó a pensar a muchos investigadores y a mucha gente, ¿verdad?, que realmente los egipcios habían llegado a Centroamérica, porque entonces se descubrió que las pirámides mayas contenían tumbas y que eran tumbas tan monumentales, con esas construcciones subterráneas, con bóveda, ¿verdad?, una cosa impresionante, con puertas de piedra triangulares que se mueven sobre su eje, algo impresionante como las de los egipcios, ¿verdad? Entonces, cuando uno desciende a la cámara de Pakal con unas escaleras resbalosas, que estás a punto siempre de romperte la cabeza, es difícil, hay que ir agarrándose a las paredes, hay que ir con cuidado porque están muy húmedas, lógicamente, estamos en la selva tropical. Entonces uno siente que desciende hacia el misterio verdadero, hacia ese Xibalbá, donde realmente estaba Hanap Pakal, estaba en el inframundo, ¿verdad? Qué perfecta crónica, profesor. Nos ha puesto la carne de gallina. Ese inframundo, mucha gente piensa que es terrible, es decir, que hay unas imágenes, unas pesadillas, unos monstruos en general, en algunas culturas precolombinas, con una fuerza agresiva, en ocasiones muy superior al resto. Pero hay una pregunta que me van a matar si no lo digo ya, y es algunas claves básicas, profesor, algunas claves para tanta gente que realmente, y lo digo porque hemos recibido muchas cartas desde tu última visita, del miedo al 2012. Como un apocalipsis seguro, ¿no? 2012, fin del mundo, y se está repitiendo constantemente. No sé, algunas claves para intentar tener algo claro en este misterio. No creo que el mundo se vaya a acabar el 2012, no lo creo. Creo que va a haber una renovación, y lo creo porque los mayas lo creían, ¿no? Es decir, dejo de lado mi propia personalidad aquí y hablo como si yo fuera un maya del siglo IX, ¿verdad?, o del siglo VIII. Es posible que haya una renovación. ¿Qué tipo de renovación? No lo sé. Una renovación ecológica, una renovación política, una renovación cultural, una renovación estética, una renovación pedagógica, educativa. Algo quizá va a suceder en el 2012. Eso es lo que los mayas creían profundamente. Esa renovación hará que el mundo pueda perdurar, porque los mundos se acaban y se terminan porque no se renuevan. Entonces, como va a haber una renovación, como ha habido en los mundos anteriores, en los cuales los mayas creían, ¿verdad?, mundos anteriores a los cuales ha sucedido aquel en el que ahora nosotros vivimos, pues habrá una renovación. No creo que sea el fin del mundo y no creo que haya, por lo tanto, que asustarse. Creo que hay que estar felices, ¿no?, de que esas renovaciones sucedan. Es curioso porque esta profecía del 2012 ha calado con una gran fuerza en gente de todo tipo. Nos preguntan mucho, y yo no sé si los mayas actuales, Juanje, creen también en esa visión apocalíptica, holocausto, o piensan más como el profesor, de una forma pues más esperanzadora, ¿no?, que habrá cambios, pero no fin del mundo. Supuestamente, según esta profecía maya, pues bueno, pues llegará unos 20 años que se llaman el tiempo del no tiempo, donde tenemos esos años para poder adaptarnos a estos cambios. La gente ahí, en esa zona en la que yo he estado, tanto en la zona de Atitlán como en Tikal, la gente indígena que sigue todavía llevando el calendario ritual, el calendario de la cuenta corta, de 13 meses de 20 días, que es un calendario lunar, pues están convencidos de que, bueno, pues después de toda la opresión que han sufrido y de la pobreza en la que han vivido, y más en Guatemala, que por desgracia vivieron muchos años de guerra civil, pues piensan que es una época de un cambio positivo y de renovación, de que se va a quedar atrás todo eso malo que pasaron y el mundo les va a dar quizá otra vez a ese mundo maya, a esta cultura maya, el lugar que se merece en la tierra. Fíjate que es todo lo contrario y que era lo que la gente muchas veces por ahí, pues de una forma apocalíptica que yo no entiendo, están comentando. Bueno, sin fin de libros y de estudios, pues es bueno ese mensaje. Yo creo que es imposible, inabarcable el enigma del mundo maya. Tenemos que hablar en más ocasiones de muchas cosas de los mayas, nos lo van a pedir evidentemente, pero
Profesor, otro gran icono, ¿no? Lo tenemos ahí, unas reproducciones. Las calaveras de cristal, tanto se ha hablado a favor e en contra, que son un fraude, que no lo son, que sí que había, que sí que adoraban calaveras de cristal. ¿Alguna respuesta? La única calavera de cristal que forma parte del bagaje ritual y religioso en general de los mesoamericanos es azteca. Es azteca, está en el Museo Nacional de Antropología de México, en Chapultepec, y no tiene nada que ver con los mayas. Nada que ver. Es decir, los mayas, que yo sepa, ¿verdad? Porque puede haber siempre algún descubrimiento que yo no controle o que no conozca. Los mayas no tenían calaveras de cristal de roca, se entiende, claro. Ni de ningún cristal, por supuesto. No tenían calaveras de cristal. Otro cristal podría haber sido la obsidiana, ¿no? La obsidiana, que es un cristal volcánico, se le ha llamado así en ocasiones. No tenían calaveras de cristal de ninguna clase, los mayas. Interesantísimo dejarlo claro porque mucha gente está relacionando y hay publicaciones, incluso se han hecho reportajes con el tema 2012 y las calaveras de cristal. Es que claro, vamos a ver, algunas calaveras de cristal son falsas y se ha demostrado que están hechas en Alemania, a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, algunas como la que descubrió Friedrich Mitchell el 1 de enero de 1924 en Lubatum, que no se le han hecho todos los análisis correspondientes y además, como están en manos privadas, no sabremos si es auténtica o es falsa. Pero hay que pensar, por ejemplo, que esta calavera, Fran Domingo, que trabajaba para la policía de Nueva York reconstruyendo rostros de personas accidentadas o asesinadas, pues reconstruye el rostro que hay en la calavera que encuentra Friedrich Mitchell en Lubatum, en Belice, y ahí aparece el rostro de una mujer, posiblemente una sacerdotisa maya. Lo curioso de esta calavera es que si se le ponía una luz detrás, decían que concentraba el haz de luz hasta que era posible incluso que encendiera algún pequeño fuego, con lo cual es posible que se utilizara algún tipo de ritual. Y además que si se le prendía luz por debajo, pues digamos que los cuencas oculares se encendían muchísimo. En la que se basa la película de Indiana Jones. La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia. Supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Es una calavera que se la conoce con el nombre de té, que tiene un color no cristalino puro, sino ahumado, que se encuentra en una familia maya al norte de Guatemala, en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues aparece lo que sería, bueno, o tiene forma, digamos, de extraterrestre, que es como la que aparece en la película Indiana Jones. Entonces, de estas calaveras que están en manos privadas, que supuestamente se han encontrado en zona maya, en el caso además de la de Friedrich Mitchell, pues se encontró primero la parte del cráneo y luego la mandíbula días más tarde, pues no se han hecho análisis contundentes que nos digan si realmente son auténticas o no. Ese es el problema de esas calaveras. Y luego la leyenda que encuentra Friedrich Mitchell entre todos los indígenas de la zona es que había 13 calaveras de cristal y que el día que se encontrasen, pues bueno, pues una gran sabiduría se ha revelado al mundo. Realmente había que investigar las calaveras al 100%, llevarlas a análisis que correspondan a universidades y volver a esa parte, a esa zona de Belice, a ver si realmente la leyenda es cierta. Hablaremos de muchas cosas y por último, profesor, una cosa que puede llamar la atención. Primero, no sé si, bueno, tendríamos que verlo, si realmente hubo tantos sacrificios como cuentan o no. Y qué contraste con esa tecnología, esa pureza para la investigación matemática antigua y luego ese otro mundo mucho más infernal, ¿no? Mucho más del inframundo. En todo el arte maya clásico, es decir, el momento de máximo esplendor entre el año 200 y el año 900 de nuestra era, en todo el periodo clásico debe de haber unas 8 o 10 representaciones de sacrificios humanos para cientos de ciudades gigantescas en la selva. No es estadísticamente significativo. Muy pocas representaciones de sacrificios humanos, muy pocas representaciones de lo que podríamos llamar el aspecto más morboso, ¿verdad?, estéticamente del sacrificio humano, calaveras, huesos cruzados, muy poco, realmente muy poco. Esto significa que probablemente el sacrificio humano tenía una importancia muy relativa en la cultura maya. Eso de entrada. Aparte de eso, sabían lo que era el sacrificio humano y lo practicaban, ¿eh? Eso sin duda, sin duda. Pero también es verdad que se ha practicado en todo el mundo, en toda la antigüedad. No hay una sola cultura que esté libre de este terrible rito, ¿eh? Luego hay una cosa que es muy curiosa y es el autosacrificio que ellos hacían. Que hay dos vertientes, que es una cosa además fascinante, increíble. ¿Autosacrificio? Sí. Eso sí. Efectivamente, sacerdotes o reyes delante del pueblo. Había dos tipos de sacrificios, los que yo me he documentado.
Uno es que sacaban la lengua y con una especie de cuerdecita, con una zarza, con espinas, el doctor lo sabrá quizás mejor que yo, se atravesaban la lengua haciendo que su sangre cayera, y entonces del dolor y el desangrarte en ese momento te mareas y entraban supuestamente en trance con los dioses. Claro. La otra forma de sacrificio era, en este caso, si era el gobernante, el que cogía el pene, se lo atravesaba y derramaba su sangre en ciertos lugares, en ciertas pirámides y ciertos templos, para que su fertilidad sagrada también pregnase la tierra. O sea que ahí el sacerdote y el rey hicieron sacrificios humanos. Por ejemplo, en Tikal, quizás no con una gran asiduidad, por ejemplo en Tikal sí se han descubierto fosas comunes, que además los cadáveres eran descuartizados, me comentaba el director arqueológico de la zona, pero lo increíble es que el que mandaba hacer los sacrificios también se autosacrificaba, aunque no llegaba a la muerte, con castigos muy muy duros. O sea que es una cultura realmente fascinante que todavía tiene muchos misterios. Y extraño, Juanje, que los que se autosacrifiquen sean los poderosos. Eso sí que es raro e inaudito. No, pero en este caso es de una lógica aplastante, porque esos poderosos son los únicos que tienen la capacidad de, a través de su sangre, alimentar el como cosmos, elegidos. alimentar el sol como elegidos. Claro, su sangre no es la sangre de cualquiera, es una sangre real, el grial. Pero efectivamente el pene, la lengua, las orejas, los muslos y los antebrazos, con lancetas de obsidiana, con espinas de mantarraya o con fragmentos de hueso, ¿verdad?, muy punzantes. Se perforaban, y hasta los niños pequeñitos, desde muy pequeños, en las pinturas de Bonampak, que son unos murales bellísimos, ¿verdad?, también cerca del Usumacinta, ahí en los murales de Bonampak vemos ya como a los niños se les enseñaba desde muy pequeñitos ya a ofrecer su sangre, a hacer la ofrenda de sangre, ¿verdad?, al cosmos. De verdad que, bueno, a no mucho tardar tenemos que volver a contar con el profesor Rivera Dorado, porque desde luego esta rápida clase de cultura y misterio maya merece una continuación, porque hay mucho que hablar, incluso de, bueno, anécdotas, vivencias en las investigaciones, y será un placer, y la gente, como repito, nos lo va a pedir. Nos podíamos quedar, profesor Juanje, con la sensación de que todavía en este mundo queda tanto y tanto y tanto por descubrir en las propias ciudades sagradas. Es increíble. Profesor Rivera Dorado, un placer. Que la gente se documente con el gran libro, ¿no?, con el gran documento, el relato del Popol Vuh. Muchísimas gracias por estar aquí, por ilustrarnos, y hasta la próxima. Gracias a ti. Juanje, seguiremos contando tus aventuras. Muchas ¿Estás gracias. bien? Hay que dejarlo claro, ¿eh? Sí, ¿Estás sí, bien? estoy ya perfectamente.